Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Aliados Podcast. Hoy estamos aquí felices una vez más de poder compartir contigo y yo quiero que cada uno de ustedes diga por favor cómo se siente de estar hoy aquí. Ay, yo estoy feliz, tenía rato que no los veía por aquí. ¿Cierto? Y todos te extrañaban. La universidad me secuestró, pido perdón. Pero ya nos la regresé. trajo de vuelta. Obvio. Ya otra vez soy persona, entonces estoy muy feliz de estarlos acompañando en este episodio que yo sé que va a estar bien bueno. Bueno, a mí últimamente sí me ven muy constante y muy cumplida. ¿Cómo están? No, felices y contentas de estar aquí y que tú estés allí también con nosotros acompañándonos en cada episodio. Totalmente. Entonces, bueno, aliados, nosotros hoy queremos compartir contigo un tema muy interesante porque no te voy a decir qué día es hoy, pero pues sí se acerca una semana que es muy importante, ¿no? Una semana que yo creo que año tras año nos ayuda a nosotros a reflexionar más de lo que lo hacemos el resto del año en quién es Jesús, en qué vino a hacer a la tierra, cuál fue el propósito con el cual Él vino y por qué Él hizo ese sacrificio, ¿no? Por nosotros. Entonces, nosotros básicamente queremos compartir contigo acerca del significado de la cruz. Pero ¿por qué hablamos del significado de la cruz? Porque yo creo que en este episodio vamos a dar respuesta a esa pregunta y el objetivo es poder compartir contigo el gran amor y todo lo que significó esa cruz para que nosotros hoy pudiésemos estar aquí hablándote de Jesús, pero también para que nosotros podamos tener esa promesa de la vida eterna y para que tú también, si recibes a Cristo en tu corazón, puedas tener la convicción de esa salvación que Él vino a darnos. Entonces, bueno, partiendo de ese intro, que espero que no haya sido muy largo, Espectacular, quedó todo claro. ¿cierto? Pues quiero que partamos leyendo el versículo de Primera de Corintios 1:18, porque a mí este versículo me genera como que bastante curiosidad, me parece interesante, toda la Biblia es interesante, claro, pero en cuanto a este tema, este versículo como que resalta y es que dice: hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería, pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ¿cierto? Con esa fe y esa convicción que hemos recibido de Cristo, Amén. ese mensaje tiene el poder de Dios, o sea, el mensaje de la cruz, el mensaje del sacrificio, de la crucifixión de Cristo, demuestra el poder de Dios, ¿cierto? No sé qué piensan ustedes, porque es que la cruz no solamente habla de la muerte, también habla de la resurrección de Cristo y de todo lo que eso implica para el reino de los cielos y para la salvación de la humanidad. Bueno, yo creo que inicialmente pues me llama la atención y es cierto lo que dice Isne. Muchas veces nos quedamos solamente con el significado de que la cruz significa solo la muerte de Cristo y no vemos el trasfondo que tiene. Yo creo que esa es como la prueba más grande de amor que ha habido. No creo que haya existido una más grande que esa, porque al grado de que Jesús, sin nosotros merecerlo, haya muerto por nosotros. O sea, yo creo que ninguno de nosotros lo haría. Total, yo también creo. Porque sabemos cómo está la humanidad y lo que ha hecho el ser humano y lo que seguimos haciendo como sociedad. Y que seguimos igual, seguimos pecando porque somos así, somos pecadores. Y aún así nos amó tanto para hacerlo, para morir por nuestros pecados, para resucitar, que eso es bastante importante. Como no quedarnos solamente con el significado de que no, murió por nuestros pecados, también resucitó. Y además de eso, después subió con el Padre y sigue intercediendo por nosotros. Entonces, de pronto en Semana Santa como que nos quedamos solamente con esa parte de la historia de que, bueno, Jesús murió en la cruz y cómo lo mataron y pues todas las humillaciones que vivió, pero no recordamos esa parte importante de lo poderoso que fue, de que al tercer día no quedaron restos de él en la tumba. Él resucitó y fue con su Padre. Entonces, como decía Isne, es una muestra del poder y como lo dice la palabra, una muestra del poder de Dios. Pues la muerte de Jesús
marcó un antes y un después. La muerte de Jesús, pues aparte de que es la mayor, como decía Gaby, muestra de amor, reconocemos a través de esa cruz el sufrimiento que tuvo Jesús por nosotros. Y no solo fue la muerte de Jesús, es todo lo que ocurrió en la cruz. Porque él duró en la cruz cierto tiempo, y en ese cierto tiempo él intercedió por nosotros. En ese tiempo él pudo sentir el pecado de la humanidad, él sintió la carga del pecado. En esa cruz él también le colocaron, bueno, antes de la cruz le colocaron la corona de espinas. Sabemos que clavaron sus manos, sus pies, su costado. Él derramó hasta la última sangre, la gota de sangre de su cuerpo. O sea, fue un sufrimiento definitivamente que solo lo ha vivido él, porque en esa época pues así asesinaban a muchos en la cruz, porque era la manera. Sí, era un tipo de muerte bien, sí, bien fuerte. pero como la de él, no ha habido ninguna, porque los que han estudiado esa muerte, pues hay mucha información acerca de eso, y fue una muerte definitivamente, o sea, muy, muy dolorosa, que ningún otro ser humano la hubiera resistido por tanto tiempo, porque a pesar de los latigazos y todos, él cargó la cruz por un camino que era bastante largo, ese era recorrido. Claro. Era además de eso subir un monte. Exacto, entonces, y también tuvo caída, o sea, lo que él sufrió, ¿verdad? Es algo y muchos en el mundo no conocemos a Jesús de la manera como el Hijo de Dios, muchos lo conocen de otra forma, pero la forma más famosa, y yo creo que en la que es que él murió en una cruz, o sea, es la representación de que Jesús fue la manera en que él murió, y por eso él marcó un antes y un después para mí. Bueno, me llama la atención ese versículo que leyó Isne, ¿verdad? Porque muchos en el mundo o aquí en la realidad, muchos todavía no creen en eso. O sea, creen que es una palabra o algo que Jesús, algo histórico, algo que ocurrió, pero realmente no lo interiorizamos, o realmente no entendemos que la cruz trae un mensaje poderoso para aquel que cree. Y la cruz tiene un significado en el sentido de que entendemos de que ahí Jesús hizo un gran sacrificio, porque entregó su vida, su cuerpo, su sangre, entregó todo de él para un propósito eterno, y es llevar el pecado de la humanidad. El pecado, un pecado es todo lo que hacemos, todo lo malo que hacemos, o sea, todo lo que, cuando mentimos, adulteramos, todo porque el pecado es pecado. Desde el más sencillo. O sea, el que no nosotros es que creemos que es el más sencillo, porque no es que sea sencillo, o sea, no es que sea nosotros decimos como que no tiene Exacto. tanta importancia. Pero delante de Dios todos los pecados tienen Son el mismo iguales. peso. Exactamente. Y hay que entender algo, y es que la cruz, cuando nosotros sacrificamos, o sea, cuando Jesús sacrifica, ahí él está rindiendo todo de sí, o sea, está muriendo a sí mismo, dejando de lado, no es que él no deje de ser Dios o no deje de tener divinidad, pero él dejó un lugar privilegiado, por decirlo así, para hacerse hombre, caminar como hombre, vivir situaciones para morir en esa cruz, o sea, entregar su vida, y eso no todos lo entendemos de esa manera, lastimosamente, no entendemos realmente la cruz como tal. Otro, vemos el significado de la cruz como el amor mismo de Dios hacia nosotros. ¿En qué sentido? En que nadie da la vida por mí, o sea, nadie daría la vida por mí, solamente Él lo hizo por mí. Sin yo pedírselo, sin yo rogarle para que Él lo hiciera, Él lo hizo porque Él vio de que nosotros necesitábamos volver al Padre y que el pecado nos separaba de Dios. Es como tratar de restaurar nuestra relación con Dios, esa relación que se perdió en el momento en que nosotros nos rebelamos ante Él.
Y también entiendo que la cruz, como dice la palabra, tiene poder de Dios. ¿Por qué tiene poder de Dios? Porque cuando nosotros dimensionamos lo que el Señor hizo en esa cruz, o lo que se vivió, lo que se murió en esa cruz, entendemos entonces que también nosotros debemos morir a nuestra carne. Morir a nuestra vieja vida, porque estamos diciéndole que yo creo en Jesús. Cuando yo miro esa cruz, yo digo, creo en Jesús, creo en aquel que murió por mí, creo que Él es Rey, resucitó, lo recibo en mi vida y ahora ya no vivo yo, como dice la palabra. Ya no estoy viviendo mi vieja vida, ahora vivo conforme a lo que Él ha dicho para mí. Entonces tiene un gran significado la cruz, o sea, no es una fecha más, para mí no es una fecha más, no es un día más, no es solamente para conmemorar en una semana, es que realmente hay que interiorizar y entender el por qué el Señor hizo todo eso por nosotros. Y como te digo, yo no lo pedí, por decirlo así, si yo fuera, yo no se lo pedí, pero Él lo hizo todo por nosotros. Total. Y cuando entendemos eso, ya nosotros no vemos esto como una locura, lo vemos porque realmente entendemos de que en Él tenemos todo. Total. Me encanta. Ahora que lo mencionábamos, hay una canción que yo no la voy a cantar porque yo no soy buena para cantar, que lo diga acá nuestro queridísimo amigo allá en logística, si es que yo puedo cantar bien. No, sabe que no. Pero hay una canción que dice, que se llama La Cruz, y dice que la cruz habla de amor, habla de cómo el Salvador dio todo por un pecador. Y es como que wow, ¿cierto? Porque es justo lo que estamos hablando en este episodio, ¿no? Que en la cruz Jesús llegó al mundo sabiendo cuál era su propósito, ¿no? Hacia dónde tenía que caminar, qué era lo que eso implicaba, todo el dolor, todo el sufrimiento. Y aún así Él iba dispuesto a llegar hasta esa cruz para demostrarte a ti, para demostrarme a mí, demostrarnos a todos los que estamos aquí, que hemos creído en Él, cuánto Él nos ama. Y que Él dejó todo, o sea, como lo mencionaba Yay, la cruz es el reflejo, o es también una de las tantas muestras que Dios nos ha dado de que Jesús dio todo, dejó todos los privilegios que Él tenía en el cielo como hijo de Dios. Sí, no recuerdo ahora el versículo exacto, pero sí que hay una palabra de la Biblia que dice que Él no consideró en gran estima ser el hijo de Dios y todos los privilegios que Él tenía en el cielo, o sea, ser Dios, para venir a la tierra en forma de hombre, sabiendo que iba a tener que llegar a esa cruz de esa forma como que tan dolorosa, pero para darlo todo por los pecadores que hoy en día sabemos que lo necesitamos, que pues todos los que estamos sobre la faz de la tierra somos esos pecadores por los cuales Él vino a morir, por los cuales Él vino a darlo todo en esa cruz, en ese madero, que me llama mucho la atención. No sé por qué, o sea, es que siempre me llama la atención. A esta pregunta todavía no, o sea, no debo aceptar que no lo he estudiado lo suficiente como para haberle encontrado todavía la respuesta, pero Jesús era carpintero y la cruz era de madera. Eso a mí me da una nostalgia, pero todavía no lo he estudiado lo suficiente como para tener respuesta. Yo creo que eso será como que otro tema. Bueno, yo pienso que en ese tiempo era el castigo, como ustedes decían, era el castigo más cruel, pero a las personas que hacían cosas muy crueles en ese tiempo, sí. O sea, ese era la muerte más deshonrosa para cualquier persona. O sea, en ese tiempo morir en una cruz era que la persona era muy mala, por decirlo así, o era muy mala y era la peor muerte que podía existir en ese tiempo. Entonces, como que en Juan en la Nueva Traducción Viviente dice que Jesús es la escalera de la tierra al cielo. Entre la tierra y el cielo. Jesús es la escalera. Y cuando yo leí eso, yo entendí que en la muerte de Jesús ocurrieron varias cosas, como lo decíamos antes, porque cuando Jesús murió, el velo se rasgó. Él nos dio la posibilidad de nosotros poder entablar y comenzar una relación directa con el Padre. A través de la muerte de Jesús, recibimos el perdón de nuestros pecados. A través de la muerte de Jesús en la cruz,
Allí mismo fue la muestra de amor más grande para la humanidad. En la cruz empezó una nueva vida y un nuevo comienzo. En la cruz ya empezamos a dejar los sacrificios para recibirlo todo por gracia. En la cruz nos inundamos de misericordia. En la cruz, o sea, fue tanto lo que aguantó Jesucristo que yo a veces, verdad, mi corazón se quiebra porque solo ningún ser humano no puede soportar una muerte así, porque él, aparte de ser humillado, de ser insultado, de ser burlado, o sea, él sufrió, él fue desnudado, o sea, él en esa cruz estaba totalmente desnudo. Él en esa cruz se burlaban de él hasta los mismos presos que estaban ahí. Claro, tomaron su túnica y la echaron a suertes. O sea, fue tanta la humillación que vivió Jesús, que yo a veces digo, y la humanidad, ¿verdad?, está tan contaminada del pecado, estamos tan contaminados del pecado, que se nos olvida ese sacrificio que él hizo. Se nos olvida por momentos, así lo hayamos recibido en nuestro corazón, seguimos siendo de la naturaleza pecaminosa y se nos olvida realmente lo valioso que hizo Jesús por nosotros, porque seguimos pecando de alguna y otra forma, seguimos equivocándonos, pero lo importante es hacerlo y seguir siguiendo a Jesús, seguir buscando la presencia de Jesús, seguir buscando el amor de Jesús, seguir buscando una relación constante con Jesús, porque cuando tú tienes esa relación con Jesús, pues uno mismo va entendiendo que esa misma relación te va sacando de los caminos que no te convienen, te va volviendo como a encaminar a ese lugar que Jesús ha preparado para que tú vayas, porque Él mismo también ha preparado nuestra morada en el cielo. Él mismo nos tiene un lugar especial a cada uno, un lugar en la mesa para sentarnos con Él, lugares de privilegios. Bueno, en Apocalipsis nos explican eso, pero eso es otro tema. Sí, también porque sabemos el tema de las coronas, de todo ese otro lado. Si quieres saber de ese tema, escríbelo en los comentarios. Porque sí, podemos hablar. A mí me causa como, o sea, yo soy de las que nunca se vio estas películas, La Pasión de Cristo, nada de eso, porque yo soy muy como muy sensible a todo lo que tiene que ver con sufrimiento. Y dice que eso no muestra ni la mitad Exacto. de lo que realmente pudo haber sufrido Jesús. Claro, pero estando en internet, en TikTok y todos estos videos que a veces le salen a uno, me salió como en un video donde hablaban del dolor que fue morir en la cruz para Jesús, y decían que ni siquiera, o sea, mostraban como dice la gente, o sea, cómo se ven de verdad los clavos con lo que lo pegaron a la cruz. Son unos clavos así, claro, o sea, sí, porque tenían que atravesar y la piel y el hueso y todo. Y él ni siquiera muere desangrado, muere por el dolor, porque eso era una forma como de desmembrar a la persona. Terrible. O sea, como dice Steffi, era de las muertes más dolorosas. Y yo nada más de imaginar, o sea, dicen que obviamente cuando él lo bajan, él está como guango, como sin... Obviamente sus extremidades están fuera de lugar. Y yo nada más de imaginarme eso, digo, o sea, wow, gracias. Porque, como dice Steffi, nadie aguantaría una muerte así. Y me llama mucho la atención y siempre lo he dicho, es como... O sea, qué valiente y qué ejemplo de obediencia. Total. El que Jesús, sabiendo lo que iba a pasar con él, porque él lo sabía, él sabía cómo iba a morir y cuándo le tocaba hacerlo y por qué debía hacerlo. Y viendo todo lo que vivió, porque él fue testigo, pudo ser testigo de cómo era la humanidad. Yo creo que me pongo a pensar, no sé si es real, no soy experta en teología ni nada de eso, pero me pongo a pensar y digo como, yo creo que por eso fue que Jesús tuvo que bajar al mundo a vivir como vivió, porque él tenía que ver qué tan mal estaba la sociedad en cuanto a pecado. Pero yo creo para que también entender y sí, para saber, aunque él era Dios y Dios todo lo sabe, de pronto como ese es como mi razonamiento nulo,
que trata como de entender cómo se dieron las cosas y el porqué de las cosas. Pero yo sí me he dicho muchas veces como, yo no lo haría. O sea, yo no lo haría. Viendo todo lo que vivió Jesús y cómo eran en esa época, obviamente, cómo lo trataron muchas veces cuando él trató de hacer, pues, de obedecer. Que al principio lo trataban de loco, nadie le creía, y después la gente, yo me imagino cuánta gente se le habrá acercado por conveniencia y ver el pecado así, y me imagino también después a Dios cuando ya después del sacrificio que hizo Jesús, viendo cómo estamos ahora, es como que wow, nos ama mucho, o sea, su amor es incomprendible y gigante y no cabe, o sea, tan alto que no. Pero sí, o sea, la cruz es un símbolo mundial, pienso yo. Sí. O sea, es un símbolo mundial. Y en el mundo representan a Jesús aún en una cruz. sí. Yo no lo veo en la cruz. O sea, yo quisiera que la cruz pues nunca desapareciera, pero que esa cruz estuviera vacía, ¿sí? Que no lo recordáramos como en esa imagen del Jesús crucificado. Porque sabemos que Dios se glorificó en Jesús cuando Jesús resucitó al tercer día. Entonces quiero como recordar al Jesús resucitado, al que ya está en el cielo, al que está sentado a la diestra del Dios Padre, al que ya vive por siempre, al que va a volver nuevamente, al que intercede por nosotros, al que es glorificado, al que va a venir de una manera, porque ahora sí va a venir como el rey que es. Anteriormente pues vino como un cordero, ahora va a venir como el león de la tribu de Judá, dice la palabra, y va a venir entre nubes, y todos le vamos a adorar y todos le vamos a servir. Quiero que la gente lo conozca, quisiera que todos lo conociéramos de esa manera, como el Jesús que ya resucitó, cumplió con su misión, llegó hasta el final, pero en estos momentos está esperando que todos lo recibamos para poder venir, porque no quiere que ninguno se quede. Él quiere que todos hagamos parte del reino de los cielos y podamos salvarnos, y que su sacrificio realmente no haya sido en vano, ¿cierto? Aunque no es en vano, pero su propósito es que nadie se pierda de esa oportunidad de habitar en el cielo junto con él. Yo creo que para eso es que estamos hablando de este tema, ¿verdad? Porque muchos vemos en muchos lugares que tienen la cruz, pero en sí no entendemos realmente por qué esa cruz. O sea, no entendemos realmente qué representa esa cruz, ¿verdad? O qué pasó en esa cruz. Y a veces cogemos eso como un símbolo, como tú dices, como un modismo, como algo como que es algo que nos da seguridad o algo así. Pero realmente es entender, para eso es que pues explicamos para qué realmente se dio esa crucifixión, por qué el Señor se entregó en esa cruz, ¿ya? Y entiendo que sí, como tú dices, ya el Señor pagó el precio en esa cruz, pero ya no está allí, ¿ya? Entonces todavía mantenemos eso de que, bueno, sí, la cruz, o sea, no sé si no sé cómo explicarlo de tal manera de que me entiendan, sea claridosa realmente, de que sí, o sea, la cruz es un acto para mí de fe, o sea, me enseña a mí que realmente el Señor lo hizo, o sea, que el Señor realmente dio un alto precio por mí y que realmente me dio la victoria allí. A eso quiero llegar. Y que el Señor, aun a pesar de todas las cosas, Él nunca dejó de lado el propósito que Dios le había mostrado. O sea, la visión de Dios de que realmente iba a valer la pena el sacrificio que iba a realizar allí. Total. Y bueno, ya por cuestiones de tiempo debemos ir finalizando, pero hay dos cositas que me gustaría pues concluir, ¿no? La primera es que me llamaba mucho la atención algo que compartía Gaby, porque total, esas películas son fuertes, pero pues yo creo que Jesús vino para enseñarnos
cómo vivir conforme a lo que Dios deseaba para nosotros, porque hasta antes de que Él viniera nadie había podido seguir como ese camino de tal forma o reconciliarse con Dios. Sí, por eso la venida de Cristo, todo lo que Él vivió, todo lo que Él pasó era necesario para que nosotros pudiésemos ser reconciliados con el Padre. Entonces Jesús nos enseñó hasta cómo orar. O sea, Jesús vino para ser maestro, para darnos ese ejemplo y que nosotros hoy podamos seguir caminando con Él, pero sabiendo hacia dónde vamos, ¿no? O sea, no quiere decir que vamos todos hacia la cruz, pues, literalmente, pero sí sabiendo que como vivió Él, pues nosotros podemos ver ese reflejo en la palabra, sobre todo en la Biblia, y seguir sus pasos, recordando todo lo que Él hizo por nosotros para que nosotros hoy tengamos esa oportunidad de llegar a Dios. Y los últimos que ya quiero comentar es que la vida de pues la cruz también es un reflejo de la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Por eso hoy tú y yo podemos recibir perdón y salvación eterna, ¿no? Pero algo también, lo último, está en Juan 12:32, que dice: cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. O sea, es como para que tengamos en cuenta o te lleves de este episodio. Yo sé que te llevas una cantidad de aprendizajes de todo lo que hemos podido compartir aquí, pero que sepamos que Jesús fue a esa cruz para de una manera atraerte hacia Él, que pudiésemos conocerlo, que pudiésemos ver la gloria de Dios a través de la resurrección de Cristo, y que sepas que Él fue a esa cruz pensando en ti y pensando en mí, pensando en cada uno de los que estamos aquí, pensando en que, como decía Tefi, podamos recibir pues perdón y salvación para que cuando Él venga nuevamente todos podamos irnos con Él. Entonces, nada, en esta Semana Santa o en todo el resto del año, date la oportunidad de abrir tu corazón a ese sacrificio que hizo Jesús, a todo lo que significa la cruz y a todo lo que Él dejó, pero también pues abrió el camino en esa cruz para que pudiésemos caminar. Ine, tú decías una cosita que Ine dice que ahí fue la victoria, porque sabemos que cuando Jesús murió, pues el diablo está totalmente derrotado y destruido, porque Jesús tuvo la victoria. Pero el diablo no se quiere ir solo. Entonces, él está haciendo en estos momentos de las suyas. Y nuestra única oportunidad es recibir a Jesús en nuestro corazón. Es invitarlo a que habite en nuestra vida para nosotros tener la salvación. Porque la palabra dice que si recibimos a Jesús en nuestro corazón, seremos salvos. Satanás está destruido, así quiera derrotarnos y así quiera llevarnos con él. Si realmente empezamos ese camino con Jesús de la mano, esa victoria que Jesús tuvo, la podemos tener nosotros también. Total, así es. Bueno, aliado. Gaby, tú querías decir algo, ¿cierto? No. Sí. O sea, pues no, decirles como que tampoco se nos olvide, pues para quienes ya tengan a Jesús, ¿cierto? Que ya estén en este camino, que no se nos olvide el gran sacrificio que hizo. Y que cada vez que sintamos que no podemos, que esto es muy difícil, que recordemos que Él vivió cosas aún más difíciles que nosotros y que Él está con nosotros para sobrellevar con Él. O sea, con Él físicamente no tuvo nadie. Y que recordemos que Jesús está vivo. Claro, Sí, y que Él está así vivo es. y está ahí para nosotros. Así es. A mí me encanta esa imagen que ponen el día de la resurrección, porque es como, Él ha resucitado, me encanta. Entonces, bueno, aliado, hemos llegado al final de este episodio y esperamos verte conectado en todos los que siguen. Déjanos tus comentarios, déjanos saber tu experiencia y continuaremos con más en Aliados Podcast. ¡Wow! Chao. Chaito.